Señor bendiga a la hermana Ana. La sigo usando para su gloria y para su honra. Amén. Invito a mi hijo Dorian que me venga a acompañar aquí con el fondo. Vamos a crear un ambiente de adoración, hermanos. Amén. Vamos a crear un ambiente de adoración. Allí invito a mi hermano Silvio que vaya a escuchar la prédica. Santo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a intentar. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, hermano, pues aquí estamos presentes. Son tiempos bastante complejos, hermano. Mi esposa se encuentra enferma en mi hogar. Mi mamá se encuentra enferma en mi hogar. La misma enfermedad que le dio a mi hermana Mercedes, que le dio a mi hermana Alejandrina. Mi hermana Alejandrina no vino hoy porque estaba en el hospital. Alejandrina Altamirano. Y es que hoy es culto de damas, hermano. Siéntense, hermano. Si lleva la palabra va a salir, no se preocupe. Ahí viene la palabra, no se desespere. Hoy es culto de damas, hermano. Pero la primera dama de esta casa no está con nosotros el día de hoy. Y hoy extraño a mi hermana Yaritza. La extraño a mi pastor Josué también. Y quisiéramos tenerlo aquí, hermanos. Pero no se puede, son procesos de la vida. Pero yo pregunto y quiero que me levante la mano. ¿Quién ha estado orando por la pastora? Bendito sea Jesús, gloria a Dios. Estamos clamando por un milagro para la primera dama de esta casa, la pastora. Bendito sea Jesús. Quiero que me acompañe en la palabra del Señor en el Salmo 118, en el capítulo 118, en el verso 8. No detenga la alabanza ahí, sigue la alabando ahí. 118 en el verso 8. Cuando lo contesta la iglesia, cuando lo encuentre me contesta con un amén. 118:8. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Hasta ahí. Siéntese, hermano. Vamos a tratar de discernir una palabra que el Señor me regalaba la madrugada de hoy. Ahí está, bien, en el fondo. La madrugada de hoy el Señor me regalaba una palabra. Y es una palabra, hermanos, que al principio yo la miré con facilidad. En el momento que me estaba entregando el Señor esa palabra, me la estaba entregando en un sueño. Yo le pedí al Señor, Señor, regáleme una palabra para llevarle a su pueblo. Y desde el día lunes yo le estoy pidiendo al Señor eso. El día domingo a mí me asignaron este privilegio. El día domingo me lo asignaron en la escuela dominical. Yo casi no vengo a las escuelas dominicales, pero ese domingo vine temprano y me asignaron ese privilegio para la gloria del Señor. Y estoy muy contento, hermanos, porque ya tenía más de 2 años de no pararme en este lugar a expresarles un sentir que el Señor quizás haya puesto en mi corazón. Tenía 2 años ya desde que me venía y me sentaba allá en aquella gradita que está allá. Y para mí era difícil, hermanos, porque dentro de mí ardía algo por dentro. Y yo sabía que no estaba a la medida que el Señor estaba demandando de mí. Bendito sea el Señor. Pero también confiando en el Señor de que un día iba a cambiar la temporada, hermanos. Que un día iba a venir una segunda versión. Que un día iba a venir una oportunidad para mi vida. Creyendo en el Señor que un día iba a recuperar la posesión que el Señor había puesto. Porque, hermanos, es bonito pararse aquí y predicar la palabra del Señor, más aún cuando se tiene mucho conocimiento bíblico, cuando se tiene mucha experiencia, como en el caso de los líderes de esta congregación, que conocen mucha Biblia, que comen mucha palabra del Señor. Pero a veces es difícil, hermanos, cuando a uno le dan el lugar y quizás uno no tiene mucha experiencia con esa espada de la palabra del Señor. Porque dice la Escritura que la palabra del Señor es una espada de doble filo.
Corta a la ida y corta al regreso también. Doble filo tiene la palabra del Señor. Y el día de ayer yo platicaba con mi esposa y le decía, amor, fíjate que yo le he estado pidiendo al Señor que me regale un tema, que me regale un mensaje, pero todavía no lo tengo. A mí me gustaría predicar, le dije, en alguna de las cosas que yo he visto, las necesidades que hay en la congregación. Yo he visto la necesidad que hay en esta casa. Y yo quisiera predicar sobre eso, le decía a mi esposa. Pero yo preferiría que el Señor me regale el tema, que me dé el norte, que me dé la dirección. Hermano, tal vez usted ha visto alguna vez un plano que hace un arquitecto, ¿lo ha visto? En ese plano, hermanos, le ponen una estrella y en esa estrella apunta hacia el norte. Esa es la dirección que le da el arquitecto, el constructor del plano, de la obra, el constructor del plano, el que diseña la obra. En este caso, hermanos, pues, el arquitecto de esta obra, que se llama iglesia, y no a nivel local, sino a nivel mundial, el arquitecto, el diseñador de esta obra, es el mismísimo Jesucristo. Es el Señor, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo de Dios son uno. Y el Espíritu Santo de Dios es el que nos guía a toda verdad y a todo entendimiento. Nadie mejor que el Espíritu Santo de Dios para saber cuál es la necesidad de la iglesia, para no predicar por emoción, para no predicar por conocimiento, para no predicar por competencia, hermano. Porque quizás unos tienen muy buena palabra, otros quizás como yo no tenemos esa palabra que impacta, esa palabra de evangelista que impacta, que revienta. Que yo predico duro, dice, pero a lo mejor lo que hace es lastimar a la gente. Que yo tengo una palabra fuerte, dice, pero lo que hace en vez de construir, quizás lo que hace es destruir. Quizás en vez de motivar, quizás en vez de enseñar, quizás lo que hace es lastimar el corazón. Y yo creo que el Señor no se agrada de eso, hermano. Entonces por eso tenemos que pedirle la dirección al Señor, para que no sea palabra mía, para que sea palabra del Señor. Y anoche el Señor me regaló un mensaje y era un sueño, una visión. Ponga cuidado, son las 7 de la noche. A esta hora empieza la predicación en este lugar. Amén. Y termina a las 8. A las 8 pues ya cuando despide el que estaba presidiendo, ya lo despide, se ora pues y se va. Falta un minuto para que empiece la prédica. Gloria a Dios. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? ¿Alguien puede decir aleluya? ¿Alguien puede decir Cristo vive? ¿Alguien puede decir Cristo viene? Alabe, pueblo, alabe. Gracias, Rey bendito. Señor, yo te pido, mi Dios amado, a esta hora, Señor, de que ninguna palabra destructiva salga de mi boca, Señor, sino la que se necesita para edificar a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre bendito. Amén. Entonces, hermanos, al principio yo creía de que era un mensaje fácil, porque yo tenía una visión y en esa visión había unos personajes que estaban realizando algunas cosas. Y cuando yo me desperté en la madrugada, yo dije, qué bien, está facilito el mensaje. Gracias, Señor, porque ese mensaje está sencillito, está fácil, Señor, ya lo tengo. No tengo que preocuparme por dejar de trabajar el día de hoy. No tengo que preocuparme por ir a Señor a seguirte pidiendo ese mensaje, porque tú ya me lo diste. Eso creía yo, hermano, mi humanidad. Pero en el momento que yo me pongo a revisar la palabra del Señor, yo me doy cuenta que es más profundo de que quizás lo que yo puedo manejar. Yo le digo, Señor, pero esto no está como yo creía, Señor. ¿Por qué no pone a otro ahí? ¿Por qué no pone al hermano José Castro? ¿Por qué no pone al hermano Marvin? ¿Por qué no pone al hermano José Ángel? Que conocen mucha palabra, que conocen mucha letra, que conocen mucha Biblia. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. Salmo 118 es un salmo de David y el título de este salmo dice: acción de gracias por la salvación recibida de Jehová. Es un cántico de David, es un salmo de acción de gracias. Pero es una acción de gracias porque
El rey David había salido de una tribulación, había salido de un proceso el cual lo tenía atormentado. Y no es nada más ni nada menos que es la persecución que Saúl le pone al rey David, sabiendo de que su reinado ya se había terminado, sabiendo que su reinado había pasado a poder de otra persona, por su desobediencia, por su terquedad, por su tenacidad, por no hacer la voluntad de Dios, por no escuchar la voluntad de Dios, por no obedecer la palabra de Dios. Y eso, hermanos, de que en la antigüedad existían profetas. En este caso, pues el profeta Samuel era la lámpara que le alumbraba el camino a Saúl. El profeta Samuel era quien le indicaba a Saúl por dónde tenía que caminar. Pero en la terquedad del rey Saúl quiso desobedecer al Señor, creyendo de que el Señor no lo estaba viendo, creyendo de que lo podía engañar, hermanos. ¿Quién puede engañar a Dios? ¿Quién puede engañar al Dios Todopoderoso? ¿Quién puede engañar al arquitecto que diseñó tus pensamientos, que diseñó tu vida, que diseñó tu estructura, tus órganos, para que cada uno funcione como un reloj suizo, hermano, con una precisión exacta, para que el corazón no lata, que el corazón no palpite con más revoluciones que con las que tiene que palpitar? Porque si se alteran las palpitaciones, hermanos, te provoca una taquicardia. Pero si el corazón baja a su ritmo, te provoca una descompensación. Y no soy médico, quizás el hermano Leo quizás nos pueda ayudar más en ese sentido, pero el Señor no nos diseñó, hermanos, a la perfección. Somos una máquina biológica hecha a la perfección del Señor. Y nosotros nos encargamos, hermanos, así como el rey David, de dañar nuestro organismo. Nos encargamos como el rey Saúl, nos encargamos de hacer lo que el Señor no le agrada. Y les puedo poner unos ejemplos: el desvelo, la falta de alimentación, no alimentarnos de la manera correcta, no descansar lo suficiente, no protegernos del clima. Eso nos va pasando la cuenta, hermanos. Poco a poco nosotros vamos a obtener las consecuencias de nuestro pecado. ¿Y por qué les digo que es pecado? Porque el Señor en su palabra dice de que el que destruya este cuerpo, el Señor lo va a destruir a él. Entonces, hermano, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y usted tiene que cuidarlo, hermano Julio. Usted tiene que cuidarlo con lo que usted come. Tiene que cuidarlo y no destruirlo. Tiene que cuidarlo, tiene que hacer un poquito de ejercicio. Tiene que balancear su alimentación. Tiene que dormir lo suficiente. Gloria a Dios, porque si no nos vamos deteriorando y estamos pecando contra nosotros mismos. Estamos pecando contra el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, porque el Espíritu Santo de Dios habita en mí y soy templo del Espíritu Santo. Hermano, eso usted no lo puede perder de vista. Es algo que usted lo tiene que tener presente, que usted tiene que cuidar su cuerpo. Tiene que cuidar su cuerpo. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios. Y entonces regresamos al tema y les mencionaba de que es un salmo de acción de gracias, porque David ya pasó la tribulación, David ya pasó el proceso, David ya pasó esa persecución, ya había pasado el desierto, ponga cuidado, en el Salmo 18 el rey David está haciendo una acción de gracia, pero en el Salmo 64 está metido en el proceso. En el Salmo 64 está escondido en una cueva, está metido en el desierto, se anda corriendo de su paisano, se anda corriendo del hermano, porque eran de la misma nación, eran hijos del mismo Señor. Tal vez no tenían el mismo padre, pero el pueblo de Israel, hermanos, todos son hermanos. Las 12 tribus de Israel son hermanas, las 12 tribus de Israel.
Bendito sea Jesús. Y en el Salmo 64 está en medio del proceso. Pero en el Salmo 118 está dándole gracias al Señor, porque el Señor lo libró de la muerte, porque el Señor lo sacó de allí, porque el Señor le dio la victoria. Y acompáñenme a leer desde el verso 5 hasta el verso 9, porque es una promesa de Dios para la iglesia del Señor, es una promesa de Dios para el pueblo de Dios, es una promesa para usted, es una promesa para mí, una promesa para mi familia y para mis hijos. Y dice así la palabra del Señor, y vamos a ir comentando a medida que lo vamos leyendo. 118:5. Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en un lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo de los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que en confiar en príncipes. Amén. Y es que, hermano, cuando estamos metidos en la prueba, cuando estamos metidos en la dificultad, a veces cometemos el error de pedirle ayuda a la gente. Quizás a veces, como humanos que somos, hermanos, a veces cometemos el error de confiar en las personas. Y no es verdad, hermanos, de que todas las personas son sinceras. No es verdad que todas las personas nos van a acompañar en el proceso. No es verdad que todas las personas van a orar por nosotros. Eso no es cierto, hermano. Eso sería autoengañarnos. Y se lo digo porque quizás muchas veces yo he traicionado la confianza del que me da confianza. Y he traicionado esa confianza y quizás le he pagado mal al que me ha servido. Como en este caso el rey David le pagó mal al que le sirvió, a un joven pastor de ovejas, a un joven que su corazón era conforme al corazón de Dios. Sin embargo, David nunca se atrevió a pagarle de la manera que él lo hizo. Sin embargo, David nunca se atrevió a levantar la mano en contra del ungido de Jehová. Bendito sea el Señor. ¿Qué pasa, hermano? Yo estoy tratando de darle forma, estoy tratando de resumir, estoy tratando de encontrar el mensaje oculto en la visión que yo tuve. Porque hoy en la tarde, hermano, yo me puse a revisar Biblia, me puse a escribir, me puse a orar y escribí un montón de cosas aquí. Pero yo creo que el Señor puede hacer algo diferente ahorita, hermanos. Amén. Yo creo que podemos utilizar algunas cosas de toda esta información, de este montón de letras, hermanos, que escribí. Y viene a mi mente, hermanos, el proceso que yo tuve con mi hijo Dorian hace unos 3 años, hermanos, cuando mi hijo tuvo un problema bien serio de salud, cuando a mi hijo se le reventó la apéndice y tuvimos que pasar un mes en el hospital. Un resumen de mucho. Y en algún momento, hermanos, yo pensé de que mi hijo iba a partir de esta tierra. En algún momento yo creí de que mi hijo ya no iba a estar acompañándome en mi casa. Y había mucho dolor y mucha tristeza en mi corazón. Y yo el día de hoy estoy recitando el Salmo 118, que es un salmo de acción de gracias. Y el Señor me ha permitido tener a mi hijo aquí. 3 años más tarde, sano, fuerte, más grande, más inteligente, con más sabiduría. Es la gloria del Señor, hermano. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son tus pensamientos. Mis caminos son más grandes que tus caminos, y mis pensamientos, dice el Señor, son más grandes que tus pensamientos. Entonces, hermanos, nosotros pensamos una cosa, pero el Señor tiene otros planes con nosotros. A lo mejor David creía que iba a morir en el desierto. A lo mejor David
creía de que si lo encontraba Saúl que lo iba a matar. A lo mejor David creía que estaba viviendo su última temporada. Pero más no sabía David que el Señor lo tenía preparado algo mejor en el camino. A lo mejor no sabía David que el Señor lo había puesto por cabeza, hermano. Lo había puesto por cabeza de una nación. No era de una iglesia, no era de un barrio, no era de un departamento, sino era de la nación de Israel. El mejor rey que tuvo la nación de Israel. Un rey conforme al corazón de Dios, hermano. Y el día de hoy, pues, nuestros pastores se encuentran pasando un proceso. Pero yo estoy seguro, hermanos, de que el Señor va a sacar en victoria, o al menos es lo que anhela mi corazón. Al menos es mi compromiso para con ellos, hermano. Yo le pido al Señor que esa criatura que se encuentra en el vientre de mi hermana Yalitza nazca, y que nazca fuerte, y que no crea lo que le dice el médico, que si la operan se muere la criatura, que se la van a sacar a los 7 meses y lo van a meter en una incubadora. Yo quiero creer, hermanos, que el Señor va a hacer la obra en el vientre de nuestra pastora. Yo creo que el Señor le va a dar la fortaleza. Yo creo que el Señor va a poner en usted, en cada uno de ustedes, espíritu de intercesión, para que usted doble rodillas, para que usted no se levante antes de clamar por sus pastores. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios se les va a meter a ustedes y a mí, para que nosotros hagamos vallado alrededor de estos dos personajes que están en el hospital. Y es que yo creo, hermanos, que estamos en una nueva versión de esta iglesia Puerta del Cielo. Yo no sé si usted lo ha percibido, pero yo sí, hermano. Sinceramente se lo digo, y no es por quedar bien con nadie. Pero desde el día que vino el pastor a la casa de la hermana Vidal a predicar, sin saber ninguno de nosotros que ese era el pastor que el Señor mandaba a esta casa, desde ese día sentí un fuego en mi espíritu. Desde ese día sentí una alegría. Desde ese día sentí la ganas de levantar la mano y decir gloria a Dios, de decir aleluya, porque Satanás me tenía enmudecido, hermano. Satanás me tenía como un perro mudo. Así me tenía Satanás. Y ese día yo sentía la necesidad de decir un gloria a Dios, la necesidad de sentir un aleluya. Ese día yo sabía que Moisés, que se sentaba allá en la acera, allá porque no había silla, hermano. Sabía que ese Moisés un día iba a estar predicando aquí, no solamente aquí, hermano, porque es más bonito predicar en la calle, hermano. Usted ya está curado de palabra, hermano. Usted ya se la sabe al revés y al derecho. Usted ya no, me dice fue mal, hermano, ahí se equivocó. No, eso no era así, eso era de otro modo, eso no era así. Es más bonito predicar en la calle, hermano. Es más bonito predicar en las casas. Es más bonito ir donde mi cliente que me compra gas y ver de qué manera yo le doy una cucharadita, cómo de manera le doy una pildorita de palabra, cómo le doy una vitaminita. Es más bonito, es más sabroso. Uno se siente más contento, hermano. Uno se siente más feliz, hermano. Porque yo le voy a decir algo, el evangelio no se vive solamente en el púlpito, no solamente se vive en la iglesia, hermano. El evangelio usted lo tiene que demostrar afuera. El evangelio usted lo tiene que demostrar con su testimonio. ¿Sabe cuál es la única Biblia que va a tener su vecino? ¿Sabe cuál es la única? Su testimonio. Es la única, y no va a leer otra Biblia, porque el impío está bien acomodado en sus 4 paredes, con sus rancheras, con las rancheras del norte, con los tigres del norte, viendo las noticias, viendo las telenovelas, y de vez en cuando se va a poner a la ventana a ver qué pasa por ahí. Pero esa parte la cortamos y la ponemos más adelantito para que esa bendición, hermano, esa predicación, esa palabra que predica el hermano Martín, que predica el hermano José, que predica mi pastor Josué, para que esa bendición trascienda fuera de estas paredes, que esa bendición llegue donde los demás pastores, que llegue donde el que no conoce el evangelio, que llegue a otras naciones, hermano, porque hoy en día
es fácil. Hoy no tiene que caminar tanto para llevar la palabra del Señor. Basta con que usted agarre su teléfono y le mande un mensaje: hermana, estoy orando para que tu marido se convierta. Hermana, estoy clamando por ese problema de salud que tienes. Pastor, sepa que yo estoy clamando por la salud de nuestra pastora. Gloria a Dios. Cuando hay un pueblo que está unido, hermanos, las murallas tienen que derribarse. Cuando hay un pueblo unánime, cuando hay un pueblo de un solo sentir, cuando hay un pueblo que está alineado con la misión, que está alineado con la misión de la congregación. Bendito sea Dios. Pero un pueblo, hermano, que tiene dos visiones, decía un amigo mío, es un pueblo que está dividido. Y eso es lo que busca Satanás, hermano, dividir. Satanás lo que quiere, Satanás vino para matar, para robar y a destruir. Pero el Señor vino para dar vida y vida en abundancia. Yo estoy seguro que un día vamos a celebrar esa acción de gracia. Y por cierto, ayer estuvo maravilloso ese culto, hermano. En la casa pastoral estuvo precioso ese culto. Al principio, hermano, había ataduras, se sentía un ambiente pesado, se sentían ataduras, se sentía un tormento allí, hermano. Yo digo que tremendo eso. Pero el Espíritu Santo de Dios se pasea en medio de la alabanza. El Espíritu Santo de Dios se pasea en medio de la adoración. Y es por eso, hermano, que cuando en este lugar hay alabanza, usted no pierda su concentración, hermano. Usted levante su mano y dele gloria a Dios. No se distraiga con los niños que están jugando. No se distraiga con el que va pasando por la calle. No se distraiga con el que está viendo su celular. No se distraiga con la tablet que tiene la niña. Y déjelo, hermano, y déjelo. Usted llénese. Usted adore, usted abra su boca. Usted no esté preocupado por el reloj, porque hay suficiente tiempo en el día para hacer todo lo que tenemos que hacer. Pero a la hora que usted viene a este lugar, hermano, usted concéntrese en adorarle. Usted concéntrese en escuchar palabra. Usted concéntrese en la lectura de la palabra. Concéntrense en la alabanza, hermano. Él se mueve en medio de la alabanza. Y en medio de la alabanza usted puede recibir liberación y sanidad. ¿Sabe? Le voy a decir algo. No es necesario que le lleguen a imponer manos, hermano. No es necesario que le lleguen a imponer manos. Porque el Espíritu Santo de Dios se puede pasear en este lugar y de repente puede caer como en el Pentecostés. Porque había un pueblo unánime. Porque había un pueblo que estaba metido en un solo sentir y de repente cayó esa promesa. Porque lo estaban esperando, hermano. Porque el Señor dijo: yo me voy, pero conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, yo no les mando al Espíritu Santo de Dios. Les conviene que yo me vaya. Y esa promesa, hermanos, es para mí y es para usted. Es para toda criatura, es para toda persona, todo hombre y toda mujer que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo de Dios es el que capacita. El Espíritu Santo de Dios es el que da dones, es el que te regala dones, es el que le va a potenciar su ministerio, es el que le va a enseñar, es el que lo va a guiar. Un cristiano, hermano, sin Espíritu Santo es un soldado desarmado. Es un soldado desarmado totalmente, hermano, ahí que está esperando que le llegue el tiro de gracia. Sí, hermano. Pero un cristiano que vive con la llenura del Espíritu Santo, hermano, vive recargado donde va, a donde llega, pagando de lo que tiene adentro. Va a la pulpería y le dice: Dios le bendiga a la señora que está ahí, sabiendo la señora de que no es cristiana, y sabiendo la otra hermana que tampoco es cristiana, pero la otra le va a responder y le va a decir amén. Amén, le va a decir, aunque no sea cristiana, hermano. Porque como le digo, nosotros predicamos con nuestro testimonio. Y usted, dígale, hermano Moisés, ¿y usted cómo es? Usted es ejemplo ahí en su barrio. Ahí donde vive usted es ejemplo. Pues fíjese, hermanos, que he tenido dificultades como quizás todos nosotros. En una ocasión les voy a contar esto.
yo miraba que siempre a la misma hora llegaba un perro a defecarse en la acera de la casa. Siempre a la misma hora había un montón de bolitas ahí. Y un día desesperado ese perro, hermano. Me saqué la faja y ahí estaba el perro, y cuando yo me iba poniendo la suya, me saco la faja y le pego el riendazo. Fíjense que la vecina de frente, hermano, se tomó el trabajo de salirse de su casa y de ir a poner la queja a donde vivía la dueña del perro. Me llegó a armar un alboroto, hermano. Y lo primerito que le dicen a uno: ¿y cómo es eso que decís que sos cristiano? ¿Cómo es eso que decís que sos un aleluya y sos un individuo? No tenés paz ni con los animales, tenés paz. Para gente así mejor no ser nada. Y mire, hermano, me digo hasta de lo que iba a morir. ¿Y sabe qué fue lo peor, hermano? Que no me quedé callado. Lo peor fue que le dije sus cuatro también. Y en ese momento, hermano, yo siento que me descarrié porque le grité. Tal vez no le dije una vulgaridad, no le dije una grosería, pero le grité y le dije: ¿por qué no amarras a tu perro? O sea, aquí no es cagadero público. Hermano, y mi espíritu se contristó, y yo sabía que había pecado en contra de mi vecino. Tal vez no en contra de Dios, pero en contra de mi vecino. ¿Y usted cree que eso, hermano, a mí me va a dar un buen testimonio? Empleitado con los vecinos. ¿Qué va a querer ese vecino venir a la iglesia? ¿Con qué cara, con qué vergüenza yo le voy a invitar a venir a la iglesia a ese vecino? Pero, hermanos, un día tuve que doblar el brazo y tuve que decirle: mira, perdóname por haberte fajeado a aquel perro aquel día. Yo no sabía que ese perro era tuyo. Si hubiera sabido, pues no te hubiera fajeado. Así le dije, ¿no? Yo no sabía que era tuyo, pero ¿sabes? Me toca estar limpiando ahí siempre. Y le pedí perdón, hermano, y recapacité. Ya después ya no lo volví a fajear el perro. Ya me conseguí una pichiquita, así, ¿cómo se llama? Atomizador. Ya le y el perro ya no se hacía sus necesidades ahí. Después inventé otra técnica, le eché criolina, porque a los animales eso no les gusta el olor a criolina. Entonces echaba criolina y el perro agarraba para otro lado. Pero, hermanos, el Señor nos ha capacitado con inteligencia y con sabiduría para que nosotros arreglemos las situaciones de una manera distinta, a que sea con el pleito, a que sea con el grito, a que sea con la patada y con el trompón, hermano. El Señor nos ha dado sabiduría. Yo una vez escuché a alguien escuché por boca de otra persona un testimonio parecido, que había una persona que tenía problemas con su vecino, que le llegaba a tirar la basura. Yo creo que eso es bastante común en la acera de su casa. Pero entonces esa persona fue más astuta que yo, fue más sabia que yo. Dice que un día le llevó un pollo al que le tiraba la basura. En vez de tirarle basura, en vez de regresarle la basura, entonces le compró un pollo y se lo llevó. El vecino quedó encantado, hermano. Y no es mentira, no es mentira. A ver, no es mentira. Quedó encantado el vecino con el regalo que le dio ese varón y no le volvió a tirar basura. Entonces, no es al trompón, no es a la patada, es con sabiduría del Señor. Es con sabiduría del Señor que vamos a conquistar las barreras, que vamos a derribar los muros, que vamos a conquistar, así como David se escondió en una cueva. Pues esa era la alternativa que tenía David. Pero en una de esas, hermano, llegó el mismo Saúl a hacer sus necesidades fisiológicas. Ponga cuidado, ahí a la misma cueva donde estaba escondido David. Ponga cuidado, no anda tan perdida, ¿verdad? La semejanza que le estaba dando, porque el hombre sentía necesidad de hacer sus necesidades, valga la redundancia, y se fue a meter a la casa de un David que lo podía agarrar y que lo podía degollar con la misma espada que andaba él. ¿Sí? Lo podía degollar. Más David, teniendo un corazón semejante al del Señor, un varón conforme al corazón de Dios,
Más bien dijo: líbreme el Señor de levantar mi mano en contra del ungido de Jehová. Hermanos, esos ejemplos nosotros tenemos que retomarlos, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado mal en contra del varón de esta casa? ¿Cuántas veces nosotros hemos pecado y lo hemos destruido? Y hemos hablado quizás mentiras, hermano. Porque yo le voy a decir algo. Si usted no ha visto algo con sus ojos, si usted no tiene una prueba contundente de que el varón de Dios está en pecado, o estuvo en pecado, o el anterior estuvo en pecado, usted no puede asegurar algo que usted no ha visto. No puede, hermano, porque se está metiendo a problemas. En todo caso, hermanos, cada quien va a rendir cuentas delante de Dios. Cada quien va un día a estar delante del trono de la gracia y va a rendir cuentas por cada palabra que ha dicho en este lugar, o que ha dicho allá abajo, que ha dicho en su casa. Bendito sea Dios. Sin una prueba, hermanos, no podemos condenar a nadie. Y nosotros muchas veces, en vez de retomar lo bueno, hermanos, más bien somos buenos a machetear a la hermana. Somos buenos para criticar, somos buenos para destruir. ¿Y usted cree que el Señor se va a agradar de esa actitud de nosotros? No, no se va a agradar. El Señor quiere que nosotros tengamos un corazón conforme al corazón de David, porque el corazón de David es un corazón conforme al corazón de Dios. En vez de destruir, vamos a construir. En vez de dar un golpe, hermano, más bien vamos a orar por la persona que necesita. Yo he sentido esa necesidad, hermano. Yo le he pedido al Señor, ¿sabe qué? No tenía planeado esto, a lo mejor. Nada de lo que estoy hablando está en toda esta información que tengo aquí. Pero una cosa yo le he pedido al Señor, y no es, hermanos, estar en su casa todos los días, como lo dice el Salmo. Yo le he pedido al Señor: Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Señor, yo quiero proyectar tu amor en mi vida, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor. Que yo no regrese a como yo me fui, Señor. Yo tengo necesidad de ti, Señor. Y el Señor me ha bendecido. Y no solamente materialmente, porque quizás sin merecerlo, el Señor ha sido bueno conmigo. Pero hay propósitos de Dios que nosotros a veces no podemos comprender, hermanos. Usted conoce a la viejita que viene aquí conmigo a veces, que a veces yo la llevo para mi casa. Esa viejita, hermanos, no es mi mamá biológica. Esa viejita ni siquiera es mi abuelita, es la hermana de mi abuelo por parte de padre. Pero esa viejita a mí me crió cuando mis padres me abandonaron. Siendo un niño de apenas 3 meses, ella me recibió en la adopción. Ella me instruyó, quizás no en los caminos del Señor, porque ella vivió toda su vida en una tradición, creyendo hacer lo correcto delante del Señor. Era una persona muy sometida, hermanos. Yo quisiera que ella ahora a su edad sea así de sometida como era sometida cuando era joven. Porque mi mamá era una de las personas que andaba vistiendo santos. Mi mamá tenía privilegios en el templo católico. Mi mamá limpiaba el altar, prendía velitas, le cambiaba la ropa a los muñecos que estaban allí, hermano. Pero el Señor le dio la oportunidad de adoptar a un chihuín que más tarde la llevaría a conocer de las cosas del Señor. Pongan cuidado, es maravilloso los planes de Dios. Maravilloso el Señor. Y para la gloria del Señor, hermano, el primero que vine al Evangelio en mi casa fui yo. Fue el primero. Fue el primero que tenía sensibilidad para con el Espíritu Santo de Dios. Y más enseguidita ni siquiera fue mi esposa, más enseguidita fueron mis hijos. Había una hermana que no se cansaba de tocar la puerta, hermanos, ahí en mi casa. Pasaba todos los miércoles porque los jueves había una célula.
y siempre me invitaba a que fuera a escuchar palabras del Señor. Y un día yo le abrí el corazón al Señor y Él entró en mi vida, y desde ese día no se ha salido, hermano. Desde ese día el Señor está en mi vida, y precisamente es por agradecimiento, hermano, porque no tengo cómo pagarle todas las bondades que el Señor ha hecho en mi vida. Quizás yo no tenía que haber crecido en un hogar, en una familia, sino que a lo mejor el enemigo quería destruir mi vida. A lo mejor iba a crecer como una querida de mi papá. A lo mejor iba a ser un chavalo abandonado en la calle. A lo mejor iba a ser criado en un orfanato. Pero el Señor tenía otros planes conmigo, hermano. El Señor tenía otros planes. Entonces, en agradecimiento, yo predico su palabra. Y no aquí, hermano, porque como les digo, tenía 2 años de no pararme en este lugar. Pero a donde llego, yo le digo: Señor, dame sabiduría para hablar con esta gente. Señor, ¿de qué manera yo puedo llevarle tu palabra a esa persona? Porque el Señor me ha llevado a lugares, hermano, que si no fuera por mi oficio, yo trabajo para una empresa, yo trabajo como técnico. Además de tener mi negocio de vender gas, yo trabajo como técnico, y eso a mí me permite entrar a los hogares, eso a mí me permite llegar donde la gente que yo no conozco. Porque yo puedo al día visitar a 2 o 3 casas, 2 o 3 personas, que de otro modo yo jamás llegaría donde esa persona, no llegaría ahí. Y una vez que yo llego, yo trato de establecer una conexión con esa persona, siempre buscando cómo llevarle un mensaje de salvación a su vida. Le gustaría que yo le mande un mensajito. Fíjese que yo me dedico a grabar algunos videos en la congregación, y yo creo que le pueden servir a usted. Tengo un tema parecido, a lo mejor a lo que usted me está contando, que está viviendo, y yo creo que le puede servir. Hermanos, ese trabajo no lo hago con el fin de obtener dinero, porque el Señor ya me ha pagado de una manera que no tengo cómo pagarle. El Señor me ha capacitado, hermano. El Señor me regaló una carrera profesional, me regaló un hogar, me regaló una familia, me regaló un negocio, hermano, sin merecerlo, quizás sin pedírselo, porque a veces hasta la fe nos falta, hermano. A veces nosotros no tenemos fuerza, no tenemos fe para creerle al Señor. Y hermana Linda predicaba que por misericordia de Dios nosotros estamos aquí. Por misericordia del Señor, hermano. ¿Quién es el hermano Moisés para tener eso y yo no? Pregúntele al Señor. Pregúntele al Señor, pídele al Señor. Dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos porque no le pedimos. Y si pedimos, pedimos mal, porque pedimos para nuestras propias concupiscencias. Pero pídale al Señor de que lo use en la predicación. Pídale al Señor de que lo use en la intercesión. Pídale al Señor que lo use en la alabanza. Pídale al Señor que lo use como instrumento de justicia. Pídale al Señor. Si nosotros que somos malos, hermanos, sabemos dar buenas dádivas, cuánto más el Padre le va a dar del Espíritu Santo de Dios si usted se lo pide. Yo le voy a decir algo, hermano, con toda seguridad yo le digo esto: no hay nada más importante, ni nada más valioso, ni nada más necesario en la vida del hombre que ser vestido por el Espíritu Santo de Dios. Eso lo cambia todo, hermano, eso lo cambia todo. Dejamos de ser un cacate, dejamos de ser una caña movida por el viento. Esta Biblia me habla de un hombre que se llamó Pedro, que ese Pedro, estando un día antes de que su maestro fuera crucificado, ese hombre lo negó al Señor. Ese hombre se llenó de tanto temor, se llenó de tanto pánico, que dijo: yo no lo conozco, yo no sé quién es ese hombre. Ustedes me están confundiendo
Y le decía el soldado: pero si hablas igual que él, te vestís igual que él, caminás igual que él, vos sos uno de ellos, le dice. Bendito sea, vos sos uno de ellos, vos sos uno de la puerta del cielo. Yo te reconozco a vos. ¿Y usted qué le va a decir, hermano? No, yo no lo conozco. Yo no sé quiénes son esos locos, yo no sé quiénes son esos aleluyas. Yo quisiera, hermano, que ese día, usted, el día que nos anden persiguiendo para saber si somos cristianos, porque todavía no nos persiguen, hermano. Si aquí viniera un camión de soldados, hermano, hoy, mañana no viene ni uno. No viene ni uno, hermano. Si esto es que estamos en verano, no está lloviendo, están las puertas abiertas, hay libertad de culto en este país para la gloria del Señor. Si esto es, hermano, que un día como hoy, un día de lama, un día que deberíamos estar clamándole al Señor por nuestra pastora que se encuentra en el hospital, hoy estamos ralitos, hermano. Y de poco a poco pues se han venido llenando las sillas para la gloria del Señor. Es mejor que haya venido tarde y no que no haya venido. Pero con persecuciones, hermano, quién sabe que estemos aquí. Sería difícil. Yo me acuerdo que hace poquito, hermano, salió una noticia por ahí de que era prohibido salir a evangelizar con parlantes en la calle. Para ese tiempo el pastor David, que me escucha a esta hora, el que lo saludo de aquí, Dios nos bendiga siempre. Para ese tiempo el pastor David andaba con un grupo de pastores evangelizando en las calles. Y él me dijo de que él cometió el error de ir a pedir permiso a la policía. Cometió el error. Y una vez que él llegó con su carta que necesitaban evangelizar en tales barrios, de tal hora a tal hora, les negaron el permiso, hermano. Yo creo que si no hubieran ido a pedir permiso, hubieran seguido haciendo el trabajo. Pero como se dejaron minar la mente y el corazón por la estrategia del enemigo, el diablo les puso la coartada y se acabó. No hubo más evangelismo. No hubieron más almas escuchando aquel mensaje de arrepentimiento, aquel mensaje de Juan el Bautista: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo le pido al Señor, hermano, de que un día nos podamos aliar, un día nos podamos organizar para que vayamos a predicar a la calle. No es necesario que vaya toda la iglesia, con que vayamos 2 o 3 en el nombre del Señor, bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con la autorización de nuestro pastor. Yo creo que podemos hacer un trabajo muy bonito para la gloria del Señor. Pero primero tenemos que prepararnos, primero tenemos que llenarnos. Digo el hermano Marvin: nadie puede dar lo que no tiene. Primero tenemos que ser investidos con el poder del Espíritu Santo. La mayoría, pues yo quisiera pensar que aquí todos hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Eso es lo que yo quisiera pensar. Eso es lo que yo creo. Hermano, pero si eso no es así, yo le digo en este momento de que es una promesa de Dios para su vida. Y recibirán poder, dijo el Señor, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Y me serán testigos en la primera calle, en la segunda calle, en la tercera calle, en la cuarta calle, en la quinta calle del barrio de Los Ángeles. Y me serán testigos en todas las calles del barrio de Dientes. Hermano, tenemos los recursos, tenemos los vehículos, tenemos los instrumentos, ahí tenemos las capacidades, hermano. Tenemos la gente capacitada. Y yo creo que el Señor lo va a seguir capacitando. ¿Cuándo dicen amén? Yo creo que el Señor lo va a seguir capacitando. Porque yo se lo he pedido, creo en las promesas del Señor. Así que, hermanos, pues, una corta reflexión en esta tarde, en esta noche. Salmo de acción de gracias, Salmo 118, por las bendiciones, por la fortaleza. Dice el verso 14, 118, 14: mi fortaleza y mi cántico es a Jehová, y Él me ha sido por salvación. Nuestra confianza y nuestra salvación tiene que estar, nuestra confianza puesta en el que todo lo puede, en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores. A Él sea la gloria y a Él sea la honra en esta tarde. Yo le doy gracias al Señor y dejo a mi hermano
en este lugar. Bendito sea Jesús. Gracias, Padre, por este mensaje, Señor. Te agradezco, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.